Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Saúl Soto y este es el segundo capítulo de Seguridad Industrial. Hoy veremos qué es el plan de emergencia en las empresas. Bueno, el plan de emergencia en una empresa es el procedimiento de actuación a seguir en una empresa en caso de que se presente alguna situación de riesgo. ¿Y esto es para qué? Para minimizar los efectos sobre las personas, los enseres que se pudieran derivar y garantizando una evacuación segura de sus ocupantes si esto fuera necesario, ya que puede ser que sea una emergencia muy grande. Por ello también se podría definir que el plan de emergencia que es como un documento que se escoge con un conjunto de medidas de protección y prevención ya realizadas o previstas con el fin de evitar algún accidente dentro del entorno laboral. También puede contestar con las medidas y las actuaciones que se deben realizar con el supuesto incidente que llegue a pasar. Bueno, el procedimiento que hay que analizar es el siguiente: las posibles situaciones de una emergencia, adoptar las medidas necesarias en materia de los primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de los trabajadores. Como ya le habíamos comentado en el anterior video, en las empresas hay distintos tipos de departamentos que pueden ser los de primeros auxilios, los brigadistas, las personas que están coordinados y especializados para que puedan hacer una evacuación correcta. Bueno, ¿y esto qué debe ser? El empresario titular del centro del trabajo, artículo 7, deberá informar a sus trabajadores de los riesgos derivados a una ocurrencia que están dentro de la empresa. Igualmente, informar a los trabajadores contratados de los riesgos tanto del centro de trabajo, las medidas preventivas y medidas en alguna situación de emergencia. Como ya les comentamos, estas personas son las personas que se encargan de darles pues las prácticas de inducción a la seguridad cuando ustedes van a solicitar algún tipo de empleo. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Este tema hace mucho hincapié al concepto de informar las medidas de emergencia, para lo cual debemos de comenzar a plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué se debe de entender por el plan de emergencia y medidas de emergencia? Para cumplir el plan de emergencia que debe llevar a cabo una empresa para cumplir con las normativas vigentes, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos, que serían los que les voy a comentar. Bueno, pues ¿cuáles son esos puntos? De acuerdo a la Ley 31 de 1995 de 8 de noviembre, la prevención de riesgos laborales, las obligaciones generales del empresario en materia de emergencia se pueden resumir en 6. La primera es analizar los riesgos y las posibles consecuencias que se pueden derivar. Como ya lo comentamos, las personas tienen que hacer un análisis de riesgos, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero ¿esto qué es? Esto, en pocas palabras, es que debes de checar cuáles son los posibles riesgos que se van a tener en el ámbito laboral donde se va a emplear alguna acción, algún tipo de trabajo. ¿Esto para qué? Para intentar evitarlos y tener alguna respuesta hacia la emergencia. La 2. Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. Como ya lo comentamos, si llegan a tener algún incidente muy fuerte, pues en algunos de estos tipos de departamentos pueden entrar en acción, tanto para ya sea dar primeros auxilios, apagar un incendio, ya sea pequeño o sea grande, depende de su magnitud. Y obvio, si es algo ya muy grande, pues hacer la evacuación, que es lo más importante. Ya saben, no corro, no grito. Sé que es algo pues que se puede decir muy fácil, pero es realmente algo difícil en alguna situación pues de una emergencia. Bueno, el 3. Designar a los trabajadores que podrán practicar estas medidas, como ya lo comentamos. Son las personas que son encargadas de darle las prácticas de seguridad o la inducción hacia una empresa, los cuales se encargan de darle las normas que se necesita, cuáles son el reglamento y todo ese tipo de cosas. Bueno, la 4. Formar a los trabajadores designados para poner en práctica las medidas que el empresario ha adoptado. Como ya les comenté, en algunas empresas estos pequeños sectores se encargan más que nada de
de revisar los permisos cuando vas a trabajar. ¿Para qué? Para que con esos tipos de permisos ellos están de acuerdo que, un ejemplo, si traes a una persona que va a hacer un trabajo de soldadura, que es ocupar un trabajo de fuego, y esta persona esté capacitada con un DS3. ¿Para qué? Para que haya algo competente, que esa persona sabe soldar y sabe hacer un trabajo bien. Esto es para que intentar eliminar lo mayor posible de riesgos, ya que si es una persona no experta, que no domine ese tipo de trabajos, ese tipo de temas, pues podemos ocasionar algún tipo de accidente. Para eso son ese tipo de personas, son encargados de las empresas para realizar alguna revisión o supervisión antes, durante y después del trabajo. Bueno, vamos con el 5. Facilitar el material adecuado, facilitar el material adecuado. Establecer las relaciones necesarias con los servicios externos, como ya lo comentamos, puede ser protección civil, los bomberos, la policía, la Cruz Roja, etc. ¿Esto es para qué? Para que si en algún caso la emergencia es más grande a los pequeños departamentos que pueden cubrir los que tienen la empresa internamente, pues nos podamos apoyar pues ahora sí, como quien dice, de los servicios públicos que ya comentamos, los bomberos, protección civil, etc. ¿Y cuál es la sexta? Evaluar y verificar regularmente el plan de emergencia. ¿Para qué? Porque como podemos notarlo muchas veces, las empresas van cambiando un tipo de rol, van cambiando un tipo, ya sea de infraestructura, estructura, y van entrando y saliendo nuevos trabajadores. ¿Y esto para qué es? Esto está revisando este plan de emergencia constantemente, o hasta incluso haciendo pruebas, es para que el día que realmente se necesite o hay algún tipo de emergencia, pues intentarlo tomar con la mayor calma y tener los menores tipos de riesgos. Para eso periódicamente se está revisando lo que es el plan de emergencia. A continuación, compañeros, les mostraré algunos tipos de señalamientos que muchas veces hasta los hemos visto tanto en la escuela. ¿Para qué? Para hacer una evacuación segura. Puede ser una salida de emergencia, los ascensores, las escaleras de emergencia o realmente las escaleras, rutas de escape, hacia dónde están, que puedan estar denominadas así, dónde están los primeros auxilios, el extintor o el botón de emergencia de una alarma, la manguera contra incendios. Bueno, como ya lo comentamos, todo este tipo de departamentos la mayoría de las veces cuenta o deberían de contar con algunos de estos tipos de señalamientos. ¿Para qué? Por si tú llegas a tener, bueno, se me olvidó también, el punto de reunión. ¿Esto para qué? Esto es para que si tú llegas a tener, no sé, hay algún tipo de temblor y estás dentro de alguna nave, puedas evacuar lo más fácil posible y sin correr algún tipo de riesgo ni contratiempo. Si llegas a ver algún tipo de incendio pequeño, si eres una persona capaz, poder apagar ese incendio. Y si no, pues más que nada apoyarte con los brigadistas para que puedan apagar pues más que nada el incendio. Igual, ya sea todo lo que es control de incendios, tienes que ser una persona capaz. Y si no, la opción más recomendable es avisar enseguida al departamento de brigadistas para que puedan acudir lo más rápido posible y controlar ese tipo de situación. Igual, pues más que nada, todas las empresas, ya seas trabajador directo o trabajador como un proveedor, siempre te han dado un número de contacto. Este número de contacto más que nada es para que si tú llegas a tener algún tipo de emergencia, pues ponerte en contacto con él, porque es el contacto directo de la empresa hacia ti, ya sea como trabajador o como proveedor. Eso sirve mucho, porque si tú llegas a tener algún incidente, que ya sea que, no sé, estás a cargo de algunas personas y un trabajador se llega a caer, se llega a desmayar o se llega a tener una ligera cortadura, pues tú te informes con él para que puedan hacer el reporte y el papel necesario, tanto sea para que la persona afectada pueda llegar al centro de emergencias, al de primeros auxilios que está dentro de la empresa, y si es algo ya más grande, pues poder, no sé, solicitar alguna ambulancia para poderlo trasladar a un hospital.
Ok, y como una buena conclusión sobre este tema, que sería plan de emergencia, es una planeación de actividades y responsabilidades que se deben cumplirse por el personal en un centro de trabajo, cuando en este se presenta alguna contingencia y en el cual se encuentra debidamente un documento ya difundido. Pues como ya lo comentamos, este documento es aquel reglamento que se les especifica a todos los usuarios al ingresar a un nuevo trabajo en la plática de seguridad industrial.